buenas noches, Román, Alexis y todo el mundo de pana. Siempre teníamos tiempo sin estar juntos y sin grabar en Pues vivo. sí, ya volvimos a la realidad más. Otra vez, ¿no? Otra Y vez, con una currita ahora más. toca trabajar. No, de verdad que he tenido un bur de trabajo, bueno, y por eso es que hemos estado así medio desaparecidos, pero aquí estamos, Pero aquí estamos. Habría que hacer este, porque este es muy importante. por las Porque, brujas. por las brujas. Hay que hacerle homenaje a las brujas. Coño, chamo, ya hay mucha bruja por ahí afuera. Y es que estamos con la Sayona también. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Chamo, hoy Popote. estamos en especial de Halloween, como ven ahí está la calabaza. No se le ve la cara porque no le No, pero hicimos... recuerda que la cámara es esta. Ah, bueno, Ahora perdón. tenemos mucha, ahora Hay tenemos muchas mucha. cámaras, sí. Ahí está la calabaza, es Halloween, es tiempo de brujas, octubre es normalmente pues, es algo muy, quizás muy de acá No, definitivamente aquí se originó. bueno, de Gringolandia, ¿no? Pero en México también, porque mañana o pasado mañana es el Día de los Muertos. El 1 de noviembre es el Día de los ¿Es Muertos. mañana? No, pasa, claro. El Lo que domingo, pasa es el que domingo no un día estamos en anterior. vivo. Ajá. Es el Día de los Muertos, ¿no? Y es otra vaina. Pero Es igual, otra- en todos lados hay leyenda. Así Ajá. como hay cultura, como hay, qué sé yo, historia en las calles, igual en todos lados hay leyenda. Inclusive en San Cristóbal, en el Táchira, hay muchas leyendas. Cuentos, historias. Y en el Táchira particularmente están muy bien eh, identificadas, si se quiere, porque hay un libro muy famoso que se llama Leyendas del Táchira, De Lolita Robles. de Lolita Robles de Mora, que relata muchas de esas historias que a través del tiempo se han perpetuado. Para mí, yo que soy escéptico, el escéptico de la casa, Entonces, esa ¿usted vaina no es cree pura que paja. vuelan? Por supuesto que no. ¿No? De que vuelan, vuelan. Vamos a hablar de eso. ¿Cuáles fueron los resultados de Bueno, las encuestas? de hecho, en los resultados de las encuestas hubo, marico, la mitad de las personas dijeron que lo habían asustado. Bueno, que los habían asustado. Pero yo no sé si lo había asustado, que si el precio de la gasolina, la inflación, no sé Pues qué a mí me carajo. asustó este año, pero eso no significa que yo crea en brujas. No, pero la pregunta fue muy seria. Fue, ajá, ¿lo habían asustado o no? Y el 50% dijo que sí, y el otro dijo que no. Ahora, les pregunté, ¿de qué se asustan? O sea, ¿qué es lo que hace que asustan? Mucha gente que asustó muchas cosas, ¿no? Ujú. Hubo gente que puso la oscuridad si están solos. Pero eso no es sobrenatural. No. Eso no tiene nada que ver con, bueno, no sé. Pero hubo gente que escribió, me asusta un payaso. Por ejemplo, y hay gente que tiene esas fobias, ¿no? Pero eso es una fobia y eso sí, obviamente eso es real. O sea, a uno lo asustan muchas cosas. Pero chamo, te voy a ¿A contar un usted, cuento. se asustó la semana pasada, el fin de semana pasado se asustó? Casi, sí, casi. Estaba asustado, pero bueno, lo superé. Lo superé. Pero el tema es una cosa, es lo que asuste, Mire, te digo el una vaina. miedo- Juan Murillo. Murillo me Ujú. escribió y dijo, La casa de él, casa la de casa de él, él que era... tiene como 250 años, Sí. dice que no lo asustaban burda, que hay muchos cuentos, casi no me echó el cuento que cómo lo habían asustado, pero yo dije, bueno, sí, ¿no? Que supuestamente asustaban mucho. Y hay muchas historias, ejemplos. Y las cosas que nombramos, ¿no? En el Instagram, que las preguntas que hicimos era que si la gente, bueno, que el silbono, la sayona. Ujú, Y chamo, todo el mundo sabía que la sayona es algo muy venezolano. ujú. Y se preguntó, ¿qué asusta de la sayona? Dijeron, bueno, es cuando un hombre es infiel. Entonces todo el mundo está asustado. Allá la gente me escribió, yo estaba muy asustado que la sayona me parezca. Yo no sabía eso, de verdad ¿No? yo no sabía Sí. eso. Yo no sabía ese cuento. Pero, pero de las personas que respondieron, hay alguien que dio un ejemplo, Juan Murillo dio el ejemplo de ese Como en su yo, casa. ¿Hay alguien más que haya dicho, no, a mí me jalaron no, las patas en la no, noche? no, no, No. Bueno, no. La gente, o sea, no, mira, pero yo escuché, o sea, de verdad yo te digo una vaina, yo lo sé por cosas que me ha contado de repente mi mamá, por ejemplo, ajá. me contó que una vez ella sintió que, y no sé si le ha pasado a usted, quizás un estado de la mente que usted no se puede mover, que se quede o sea, que no sientas que tienes a alguien al lado y no puedes moverte. Pero eso es algo sobrenatural. No sé, porque ella sintió que alguien se sentaba al lado, que tú sientes que la vaina, hay alguien, una presencia. Ajá.
No Bueno, sé. no sé. Mira, ¿tú sabes quién es James Randi? No. James Randi es un mago. Se murió la semana pasada. Se murió la semana pasada. Ajá. em, No hay pedo, no y, hay pedo. Dale, tranquilo. Ajá. y él fue mago. Con los años, Ya, se murió de güey. 93 años. Entonces, bueno, vamos a parar un momento. ¿Quién es Entonces, ese? Ajá. ¿tú sabes quién es James Randi? Ni puta idea. James Randi es un mago. Él se inició su carrera como mago en los años 20. Se acaba de morir de 92 o 93 años la semana pasada. Él, de hecho, pasó un récord de Houdini de estar enterrado en un ataúd, creo que fueron 1 hora y 44 minutos. Cuando él lo hizo tenía solo 22 años, Enterrado. enterrado en un ataúd. Houdini lo hizo por menos tiempo, no sé cuánto, pero era mayor. Tenía creo que 50 cuando lo hizo. Bueno, él con el tiempo fue... La gente se sorprendía de sus trucos y todo esto, y la gente empezó a creer que el tipo tenía poderes, y el carajo explicó, yo soy ilusionista, yo no soy mago, yo soy ilusionista. Y con el tiempo él lo que se volvió fue ese es como mi Dios, pues yo soy escéptico. El professional skeptic. Él esencialmente ofreció dinero durante toda su vida para que alguien le probara que los eventos sobrenaturales existen. Que los psíquicos, que la gente que supuestamente lee la mente y eso existe. Retó a alguien que se volvió más famoso que él, que es Uri Geller, que es este tipo que supuestamente doblaba las cucharas, y bueno, las cucharas de Sí, comer. con la mente, yo me acuerdo, sí, con la mente. Bueno, ¿No? él lo retó en vivo en un programa de televisión aquí en los años 70 y lo jodió. Uri Geller no le pudo probar que él de verdad doblaba las cucharas. Y a pesar de eso, que lo probó en televisión, Uri Geller se volvió más famoso y fíjate, tú sí lo conocías y a Randy no. Sí. No, Él llegó a ofrecer $1 millón durante toda su vida, hasta que se acaba de morir, bueno, para que alguien le probara que podía ser psíquico, que podía haber eventos sobrenaturales. Y nunca llegó a nadie a probarle esa vaina. Quizás, mira, te digo, o sea, no sé, hay muchas historias coloquiales, muchas historias que vienen de nuestros abuelos que supuestamente han visto y que pasan de generación en generación, como el cuento de Mario que vio el diablo, que salió el diablo que fue a rumbear. Ah, ese cuento Hasta ya que lo sí. echaste en un live, pero creo que, ¿cómo fue la vaina? El tipo que estaba No, bailando. marico, ¿no? sí, que cerraron a Marios y de repente un carajo llegó bien elegante, no sé qué, que empezó a salir un tipo bailando que le salían, cuando bailaba, Ajá. eran como si fueran casquillos de caballo y salía candela. Pura paja, obviamente, pero son historias urbanas, ¿no? Y leyendas urbanas. Pero hay muchas historias y si ustedes, no sé si han visto, que quizás tienen que ver también con, porque el humano puede ser macabro, ¿no? Eso es otra cosa. Eso no es sobrenatural. Pero dicen que las almas, que lo que queda, pues es otro peo, ¿no? O sea, que queda, y lo digo por una casa, y de hecho la puse ahí en el Instagram, una casa que está abandonada en Pirineos, en San Cristóbal. Esa tampoco la conocía. Yo vi la foto y Sí, yo soy de Pirineos. Usted Bueno, de Quinimadí. Quinimadí. Pero Vamos a es estar la claros, zona o sea, de eso no es Pirineos. igual que Pero Sumeria eso- que la Concordia. No es lo mismo la Concordia que... Eso es Mérida. Pero es que toda esa vaina es lo mismo. Bueno, Bueno, pero yo soy de esa ajá. zona de la ciudad y yo nunca vi esto. Chamo, ¿Dónde eso- queda esa casa? ¿Saben de qué va el CADA? Échale Claro. bueno, viejo que estamos nosotros. Del CADA, ahí Ajá. atrás, weón. Ajá. Cerca de la casa de ¿Y Pau. qué se supone que pasa ahí? Según las historias del Táchira, que Ajá. lo escribió Lolita Robles, bueno, ahí había una familia donde hubo un asesinato. O sea, el papá pues asesinó a toda su familia adentro. Y de hecho esa casa está abandonada. Usted pasa por ahí, está ¿Todavía? abandonada. Sí. Y la gente cree que, bueno, que Los fantasmas. Y la vaina. fantasmas de la vaina y tal, y que existen, pues, y la casa está ahí, bueno, abandonadísima. O sea, no son como quizás las casas que ha dejado ahorita la gente sola porque ha emigrado. No, son casas solas que tienen añales solas. Abandonada. Así es. Bueno, pues, y esa Marico. casa está en las historias, en Está en las la leyendas del historia. Táchira. Exacto. ¿De verdad? Sí. Hay otra historia que estaba ahí, es una... ¿Usted nunca pasó de San Antonio, bajando a San Antonio, que había una curva llamada la Curva del Diablo?
Me imagino que la pasé porque he pasado muchas veces Bueno, por ahí, pero no sé cuál es y la curva de del hecho, diablo. yo me acuerdo de chamo que aparecía hasta la curva del diablo y habían vidrios, había muchos vidrios en esa curva. Y decía, pa, que eso no, que eso es lo que come el diablo, ¿no? Pero realmente lo que cuenta la leyenda del Táchira es que ahí, de repente, la gente que los que van solos, Ajá. los choferes que van solos, le aparece una tipa, le aparece a la mitad de la noche, que los carajos se bajan a darle la cola porque la tipa va perdiendo la cola y se mete en el carro, pero en lugar de, le pasa como el cuento de Emilio Lovera y el Drácula, ¿no? Se mete en el carro, weón, y ajá, y la tipa después cuando se van a ver, la tipa no está. Y Ajá. al parecer Ah, fue sí, sí alguien, había escuchado ese cuento, sí lo había que al escuchado. parecer es alguien que iba para una fiesta Ajá. y de esa fiesta, o sea, ellos tuvieron un accidente y Ajá. que quedó Salma en pena y ella quiere llegar a su casa. Ok. El tipo, estando ahí en San Antonio, se va corriendo, le entra un ataque de nervios, se va para el hospital para que lo vean porque no puede con taquicardia y la vaina, y echa el cuento de una enfermera. La enfermera le dice, no, es tal persona Ujú. que se le aparece a todo el mundo ahí, ¿no? Y Yo así, creo que eso es una excusa. De que de los o hombres que estaba van muy solos, borracho. no, que los hombres que van solos por la carretera se desvían para hacer otra vaina y después llegan tarde. Entonces les toca echar el cuento de que los asustó La la- Sayona. La Sayona. Yo creo, yo no sé. Pero bueno, ese también está, ese cuento está en las leyendas Ya de Táchira también. está ahí, papá. Ah, bueno. Pero, chamo, pero es que, no, vamos a estar claros, o sea, no solamente en el Táchira, bueno, tú que viste en Inglaterra, marico, o sea, todos los castillos y toda esa Sí, vaina sí, tienen un cuento. claro. Pero es verdad, siempre hay cuentos y que las casas que... Y Ahora, hay hasta programas de televisión. no, pero esos programas son demasiado mentirosos y pajudos, No, ¿verdad? pues hola, que son mentirosos y ¿Ah? pajú, porque toda esa vaina es mentirosa y pajú. Marico, o sea, o sea, que hay una presencia sobrenatural, manifiéstese. Ajá. Y entonces empiezan a decir por la termodinámica, pues, o sea, que, cámaras de el calor, la Térmica, vaina, de ajá. térmicas, que no sé Ajá. qué, ¿no? Obviamente eso es plata, ¿no? Ajá. Igual que cualquier, no sé, quizás también la parte comercial tenga que ver. Claro. O sea, lo digo porque por la misma música, el rock pesado, ¿no? Ah, la vaina satánica. La El vaina tema satánico. satánica, que Ajá. la gente le gustaba, Ujú. la gente le gustaba, la gente decía, ah, bueno, si a la gente le gustan las películas de terror, ¿por qué yo no canto rock en español, rock de satánico y Ajá. de terror? Ajá. Y bueno, la gente lo hizo, ¿no? Ujú. Igual las películas de terror. No, marico, las películas de terror es una vaina que tiene, hay gente que le gusta. A mí particularmente me gustan. A mí también, bastante. Y de chamo vi Lo muchísimas, que pasa weón. es que no las veo porque a Gaby no a mi esposa no le gustan, entonces tengo que la ver solo. No, de hecho, la gente les preguntamos, ajá, ¿qué películas de terror les gusta a la gente, no? Y hubo, o sea, Martes 13 Ujú. con Jason. Chamo, eh, yo martes 13, es una, échale bola. A mí me encantaba esa vaina. Y, y llega el punto que ya tú sabes lo que va a pasar. no, pero es que hubo como 300 Martes 13. Hubo muchas. Y a mí Martes ya, 13 yo ya parte la 3. veía y me daba era risa. Sí, Porque sí, yo sí, ya sí, sabía sí. exactamente lo que iba a pasar. Pero volviendo al tema de las leyendas del Táchira, que es muy interesante porque eh, obviamente doña Lolita escribió el libro y está basado en cuentos que son recurrentes en la cultura. Entonces, y eso hay que respetarlo porque em, el hecho de que yo no crea en eso no significa que o sea, esos son parte de la idiosincrasia de cada uno de Sí, los pueblos claro. donde todo esto sucede, etcétera. Y es interesante que esto quedó documentado y es un libro que es muy famoso para quienes vivimos, crecimos allí. Yo creo que todo el mundo en su casa había unas leyendas del Táchira Sí, de eso. ese y Panorama del Táchira eran dos libros que nunca dejaron de existir, ¿no? Unos libros que siempre Pero es muy tuvimos. interesante. ¿Qué otra de esas historias? ¿Hubo alguna otra pregunta en el, en las encuestas que hiciste Mira, quizás de eso? vámonos, pero saliendo ya más allá de San Cristóbal, porque hay otras, como la del Chorro el Indio, hay otra casa en Barrio Sucre que también es encantada, Ok. dicen, eh, no me acuerdo, hay un puente, no me acuerdo cómo se llama,
el puente exactamente, pero hay muchas historias de esas en el libro de Leyendas del Táchira. Pero más allá, que quizás una de las cosas que publiqué también en el Instagram fue el silbón. Okay. Y yo no sé, chamo, a mí una de las cosas que es leyenda y uno no hacía de chamos que nos decía, no jueguen a las escondidas de noche, de niños. Sí, eso sí lo recuerdo, que te lo decían, pero Y yo que no silbara de noche porque sabía silbón. sabía el silbón. Y el silbón era un cuento llanero Ajá. de que era un hombre, ¿verdad? Bueno, cargaba huesos en un tipo larguísimo, Ajá. alto, Ujú. que cuando se escuchaba, cuando silbaban de cerca, Ujú. que estaba lejos, y cuando escuchaba de lejos que estaba cerca, Ajá. y la manera como su silbido Ajá. era pues una escala musical, Ajá. ¿no? Ajá. Do, re, mi, fa, sol, así, creo que es así, ¿no? Ujú. Y es muy, muy concurrente. Nunca hubo así una película de Silbón contra Florentino del Diablo, como Jason y Jason Jason ¿cómo se llama? Jason contra Freddy. contra Freddy. Jason contra Freddy Contra Krueger. Freddy Krueger. Pero, eh, bueno, pero el Silbón es una historia llanera, obviamente Historia muy llanera. conocida. Pero en el libro este de las leyendas del Táchira está una historia que es el del puente de la ratona. Ese. Y a mí, ese en particular, yo lo recuerdo mucho porque yo tuve un tío, que en paz descanse, que tuvo una funeraria. Tenía funerarias. La primera que tuvo fue ahí en el estado Táchira, después él se mudó y vivió en otra parte. Y, y según él pues, manejaba Su carroza. su carroza Con la funeraria. que... Y yo no recuerdo muy bien, porque yo estaba muy chamo cuando él me echó el cuento de esto, o yo no sé si era una de esas que yo quiero asustar a mi sobrino o qué, pero él me contó que Yo tenía cuando... unos tíos que decían que con la mano peluda, así querían joderlo a uno. Pero algo recuerdo yo de un cuento que él me echó de que él llegaba un muerto por ahí, pasó por el puente de la ratona y lo asustaron y vaina, pero él manejaba, él lidiaba con muertos obviamente todos los días de su vida, porque tenía una funeraria. Ay, yo tenía, Pero ese cuento me quedó a mí, ajá. ese cuento me quedó a mí en mi mente y yo de chamo cuando uno es susceptible a las vainas y Sí. cree en eso, sí recuerdo que me afectaba la vaina, pero después ya cuando me crecí me di cuenta de que todas esas vainas pajas ya Pero, no. ajá, ¿qué pasó qué pasó con No, el cuento es que él estaba pasando con un carro funerario Ajá. por ahí, por esa vaina, y lo Lo asustaron. asustaron. Lo asustaron. Entonces él estaba contando, no, el del puente de la Michael, ratona, sí es cierto. yo tenía unos panas que trabajaban en funeraria en la Concordia, y ¿sabes qué hacían los coños? Le robaban los zapatos a los muertos porque como no se veían, robando los muertos. Y bueno, Verga, chamo. ajá, los muertos no se llevan los zapatos Lucas. Bueno, mira, si a esos coños no los han asustado nunca en su vida, los fantasmas no existen, porque hay que hacer bien, coño madre, para robar los zapatos muertos. ¿Sabes que ahí habían como 400 funerarias, no tenía panas en todos lados, en todas esas funerarias. ¿Verdad? En De la hecho, Concordia había bueno, muchas funerarias. claro, porque estaban cerca del hospital y uno comía gratis todos los días, todas las noches llegaba a comer sancocho en la noche para la rumba. De gratis, gracias a los panas. Eso es interesante, cómo celebra la muerte, o cómo celebra, entre comillas, sí, celebra, porque al final Bueno. los funerales deben ser una celebración de la vida, ¿no? Sí, pero entonces es donde viene lo mexicano. Ujú. El 1 de noviembre, Sí, el Día de los Muertos, el que Día es de los una Muertos, mega celebración una en mega México. celebración en México, la gente va a tener picnic en los cementerios. Y hay festivales en muchos de los pueblos, sobre todo en los DF, pueblos, ¿no? No, y el mismo Y el DF, mismo DF también. o sea, sí, o sea, pero la vaina de ir a comer Ujú. al cementerio, coño, chamo, o sea, a mí no me cala esa idea, o sea, o sea, yo no me veo comiendo Tú sabes que yo lo hice. que comer en un Pues cementerio. no para celebrar el Día de los Muertos en México, pero cuando vivía en Inglaterra, que estaba aprendiendo inglés, o sea que eso fue el primer año allá, me acuerdo porque me acuerdo dónde era. Uno, vaina que hacíamos nosotros, comprar una botella de vodka e ir a beber en el cementerio. Éramos como 3 o 4, nos poníamos
beber, literalmente. Ajá. Porque tú sabes que en Inglaterra hay cementerio en todos lados, porque allá no hay, no es como tal vez lo que uno está acostumbrado en Venezuela, que hay un cementerio principal, Iván, en Europa, especialmente en Inglaterra, que tiene una historia tan larga. En todos lados. Yo me En acuerdo que todos uno lados hay un caminaba, cementerio, hay cementerio. un cementerio en una parcela de una casa, y eso nunca lo pueden quitar porque si se sabe que ahí hay un cementerio nunca lo pueden quitar. Entonces están los cementerios de todos lados y nos íbamos para un cementerio ponernos a tomar vodka en el cementerio. Pero no es como tal cual. O sea, pero sí, o sea, ajá. Pero chamo, es que esto es una celebración en México donde la gente va. Toda Sí, la no, familia, por supuesto, es y hacen diferente. o sea, el sancocho. Ujú. O sea, no sancocho, pero hacen toda la papa, los tamales, o sea, todo. Pero yo no viví en México, tú tuviste la oportunidad de Yo vivir no, en bueno, México, pero eso es como Veracruz. sale en la película Coco, que salen todo el pueblo a celebrar. No, en Veracruz, donde estaba yo, no, tal cual no lo había así, pero DF sí era mucho más Pero, devoto, pues, y eso lo aprendí en Coco también. en Coco, ¿no? Buena película, by the Que, way. el punto principal, yo pienso que es eso, es cuando tú mueres vas a otro plano y esencialmente eso es un festival para celebrar que esa gente está en un lugar mejor. ¿Sí o no? Más o Sí, menos sí, esa es la película, sí. esa es la no, y no es la película, esa es la premisa del Día de los Muertos, ¿no? ¿O no? Así es, sí, la premisa. Ah, Sí, esa es la premisa del Día de los Muertos. Entonces, pues algo interesante. Pero volviendo al tema de alguna otra historia, volviendo una vez más, porque de verdad que a mí me parece ya que nosotros hacemos este programa o este podcast y la audiencia principalmente obviamente es de gochos, hay gente que está entregada por todo el mundo, pero, pero hay gente también que de pronto lo escucha y es de otra parte y no tiene ni idea de qué es esto de las leyendas del Táchira y por qué hablamos tanto de esto. Pero es que es común, es algo que marcó, yo pienso, Sí, es un... la cultura nuestra, porque... Y la señora, por cierto, vamos a hablar un poco y darle crédito a Lolita Robles de Mora, ella tengo entendido, ella es española, ¿no? Ella nació en España, si no me equivoco. Yo no sé si todavía está por ahí, pero debe ser, No, si está bien mayor. No, no. murió hace poco, creo. Ella se murió, de hecho, Fernando, su hijo también, que era amigo mío, murió. ¿Ah, sí? Sí, Ah, ¿tú conocías sí, a la Fernando, ¿Sí? sí, y a Lolita también. Ah, mira. Murió también, Fernando, el hijo de Pero él ella. tenía que haber sido mayor que nosotros, me imagino. Mucho mayor que nosotros, sí. Ok. No mucho, pero sí mayor que Ah, nosotros. sí, ok. Ah, mira, qué interesante. ¿Dónde vivían? Chamo, yo lo conocí por la logia. Ah, Y ahí nos conocimos, igual a su mamá. Y bueno, ahí esa fue nuestra. sí, nuestra pero la relación. señora nació en España pero interesante todo lo que hizo por recopilar esas historias que a pesar, como yo te digo, yo no creo en esa vaina, pero que aparte de lo que es la idiosincrasia del tachirense, en esas historias que quedaron ahí. Sí, había muchas, inclusive, entre esas está gente que habla de entierros. Entierros. Y para quien no sepa que no son entierros, son Ujú. son gente que antes guardaba morocotas o oro, Ujú. la enterraban en las casas y lo dejaban ahí, ¿verdad? Y cuando alguien iba porque sabían que alguien había dejado y se dejaba de generación en generación y no se sabía dónde estaba, pues asustaban en esas casas para que la plata que el que fuera a buscarla, Ujú. si es alguna persona que era mala o algo, que el espíritu que había enterrado había enterrado la vasija o Ujú. de morocota, lo que fuese, el cofre, La olla al final del... ajá, La que olla al no la final. agarrara, o sea, que la asustaban y la movían de sitio y era un rollo. De hecho, yo tengo unos amigos, bueno, Gerardo Pollo, no sé Sí, cuál es Gerardo Pollo, bueno, claro, claro. Gerardo Murillo, los papás del señor Gerardo, la señora Mercy, ellos tenían una casa en Agrita Ujú. y se fueron una vez en ese tour, pues yo me acuerdo que mi papá fue con ellos y nos Ajá. echaban ese cuento de que había un entierro en Agrita pero eso también está nombrado en Leyendas del Táchira.
¿Cuál otro? Había uno del Chorro del Indio, también. Ajá. De las historias que yo recuerdo de haber leído ese libro. A mí el Eh, chorro lindo asusta, dice, pero yo, por otras razones. sí, con lo que sean palomas al viento. Ahí de repente asusta, pero por otras razones. Este, ¿Cuál es el cuento del chorro lindo? Chamo, de verdad, yo ahorita no me Ujú. acuerdo muy bien, pero yo sé que es una familia que se mudó para allá y Ajá. y vieron un viejito que venía saliendo del chorro Ajá. y alguien les dijo a ellos que no compraran esa casa porque ellos invirtieron todo el dinero en esa casa Ujú. y el viejito le dijo que no y empezaron a asustarlos en la casa Chorro el Indio y tal y uno de los hijos creo que se bañó en las aguas del chorro y estaban embrujadas, una vaina así, toda loca y ya, listo. Bueno, bueno, pero el tema de las cuestiones sobrenaturales y esto, y hoy cuando salga este programa al aire, que va a ser el día de Halloween, y es algo, una costumbre que es norteamericana y se ha ido expandiendo. De hecho, es criticada en algunos círculos porque por dos razones. Una, que es una gringada y vaina y que es una estupidez estar con esa. La otra, que lo he ¿Qué? escuchado desde el punto de vista religioso, que estás adorando al Exacto. diablo y eso. Yo no estoy muy seguro que Sí, ese sea porque aquí, que uno que vive aquí y ver lo que ciertamente significa, es sinceramente una oportunidad para que los chamos se disfracen y salgan a pedir caramelos por la calle y salgan a echar vaina, que por cierto este año con este tema de la pandemia, quién sabe qué va a pasar, o bueno, sí sé qué va a pasar. Supuestamente tú puedes ir a hacer, o los chamos pueden ir a pedir caramelos y eso, ujú, pero la gente va a tener un poco más de cuidado de cómo los entregan y este tema, ¿no? Pero eh, es algo que se ha vuelto la venga, fecha donde salen las películas de terror y exacto. las fechas donde hay este componente de disfrazarse. Los disfraces empezaron como siendo algo de que si te disfrazabas de O sea, Drácula. es el carnaval gringo. Es el carnaval aquí porque con Exacto, la excepción de New Orleans y exacto. Galveston y eso, donde celebran el Mardi Gras en Pero la carnaval, gente se puede disfrazar, ¿no? Y eso es. pero aquí ese es el tema, es disfrazarse. Pero aquí hay sitios como Salem, Ajá. donde están las historias de las brujas de Salem. Salem, ajá, ajá, ajá. Y yo me recuerdo eso por las películas que vi Sí, de chamo, ¿no? sí, sí. Y, y, y sí había mucha, hablando de brujas, o sea, había muchas brujas que antes las mataban. O sea, gente, no, esta era bruja. Pero el tema de Salem es que no, Y en New Orleans también. sí. Es bastante esotérico, diría yo. New Orleans es la capital del vudú. La capital de vudú viene Y porque hay muchos haitianos, ¿no? había mucho haitiano, y santero, hay mucho santero, hay mucho O sea, de New todo eso. Orleans es la montaña de sorte de Estados Exactamente, Unidos. exactamente. No solo New Orleans, en realidad todo Luisiana, todo lo que son la zona sur de Luisiana es donde están, hay muchas películas y muchas historias y el tema del vudú es bastante interesante y todo esto, ¿no? Pero em, Chamo, yo me recuerdo una vez que fui con Luis Enrique, de hecho íbamos para la playa en Destin y nos ajá, quedamos una noche en New en Orleans. New Orleans. Y yo le dije, ya vengo. Y el chamo, yo le echaba el cuento de New Orleans que era así todo spooky, ¿no? O sea, que veían toda Ajá. y, y me escondí, weón. Llegaba y le tocaba la puerta, Qué raro. me escondía. Y llegaba y se asomaba y la puerta y me escondía. Bueno, Y ahí listo, se quedó asustado. Pero después dije, no, esencialmente lo que yo creo es ah, que todos los cuentos de susto es la misma vaina. Es un huevón capaz. como tú que está tratando de abusar mentalmente de tu hijo y es la misma vaina No, si usted asustado se quedó. Pero, pero, pero sí, New Orleans es muy particular, es de verdad una ciudad bastante interesante y toda esa zona donde se concentra el tema del vudú y de todo esto es algo bastante diferente. Mira, la otra van a las películas, ¿no? Porque hay las películas de terror que como tal, hay películas de terror que te digo, o sea, y ahorita es la época de las películas de terror, ¿no? Sí, Tenemos las de Matazón y un carajo que es como un asesino en serie,
Claro, como como Jason, Jason, como el de Halloween. que bueno, que es interesante ese tema de que en el mundo anglo es Viernes 13 el día de la mala suerte, Exacto. Friday the 13th, Ajá. y nosotros con la película la traducen como Martes 13 porque es el día Porque que es se... nuestra, Sí. sí. Como el de Halloween, pero también o sea, hay películas como las recientes que han sacado, ¿verdad? Que es una de las preguntas que dices, ¿quién era, no? Era Ujú. It, del payaso Sí. It, ¿no? Ujú. El Sí. Pennywise, es Ajá. realmente el nombre del Ajá. payaso. Ajá. Marico, esa película, o sea, es friki, weón. O sea, yo Me da no... miedo, es que eso, ese es el tema, que yo, por supuesto, y a mí me gustan mucho las películas de terror, lamentablemente, porque en mi casa nadie más ve esa vaina y coño, me la di ya verlo solo, pero no No, porque me dé miedo, ¿sabes? sino porque coño, es un ladilla ver la vaina Pero solo. ¿sabes qué película más a mí de terror de chamo, weón? La Profecía. Es que ese es el tipo de terror que es peor, porque ¿Vale? es The Shining, El de del Shining, Resplandor. ¿cómo es? Jack Jack Nicholson. Nicholson, y salió una secuela de eso, que no recuerdo cómo se llama, no la he visto, por cierto, porque, bueno, la misma Nosotros sí vaina, la vimos. y yo no sé si es, tal vez no es de la misma calidad que la primera, porque para mí The Shining es la mejor película de terror que hay. Este, pero esas películas, llega un momento, a mí, yo me recuerdo que a mí, yo agarré esta fiebre por verla, porque cada año, año y medio, cada 2 años salía las vainas de Martes 13. Exacto, sí. Y ya al final la vaina No, te da no, ya risa da risa, sí. porque es que te repite todo el tema, está lo mismo que Freddy Krueger Ah, y no. la vaina de las películas Pero, de... chamo, la profecía. esa es otra cosa, Y bueno, eso es una... y hay gente que, bueno, Stephen King, todas las películas de Stephen King, o sea, Ujú, ujú. aunque Bueno, Carrie The Shining es es de de Stephen Stephen King. King, Ujú. Carrie es de, ¿De Stephen King también? ¿también? ¿O es de Sí. Carpenter? No, no, es de Stephen King. Fue la que lo hizo famoso. De Y hecho, esa película salió por más o menos por la época que usted estaba naciendo. 70, 1980. 90 y pico. Está Carrie, exacto, está la otra, ¿cuál otra? It, Ajá. también Stephen King, de hecho. Sí, Este, sí. Bueno, Stephen King tiene muchísimas. La del Pet Cemetery es de Stephen King. Y, exacto, el cementerio de mascotas. eh, eh, y bueno, hay muchas películas. Está la de Halloween, que se llama Halloween, Halloween, que es sí, la de hecho, sí, que salió volvieron a salir la una nueva secuela. relativamente nueva. Y hay muchas. Después, más tarde, salieron las de Scream. El exorcista. Sí, el exorcista es cagante, esa vaina es cagante. Pero es Chamo, otro tipo pero entonces, de ya un terror. momentico, si vamos a ver el caso del exorcista que no existe esta vaina que a la Ujú, disyuntiva, ¿no? Si no existe nada y los fantasmas no existen ni vaina y tal, ujú. los exorcismos existen. ¿Y por qué la iglesia católica tiene unos padres que hacen exorcismo? Bueno, eso ya es un tema más complejo porque estamos entrando en la religión y todo ¿Tú eso, crees que pero sea por religión? O sea, pero entonces estos carajos, o sea, bueno, si tú crees que hay entes, posesiones. posesiones, entonces crees en los exorcismos. Ujú. ¿Tú quieres mi teoría de eso? Sí, sí, para Es un escuchar. problema de salud mental y la gente que se supone que está poseída pero de locura. Puede Y, ser. y lo que hacen los curas es esencialmente Curarlo para mentalmente. ver, exacto, ahí, pero esa es mi opinión. Sí. Puede, esa es mi opinión, Puede eso es lo existir que yo existe pienso. una posesión, o sea, un exorcismo tal cual como sale Linda Blair ahí que se le tuerce la cabeza por otro lado y eso no es mucha locura, ¿no? Eso es otra cosa. Sí. Las películas, para mí, eso es algo, ese tipo de películas es algo que entretiene, no todo el mundo está Y no a todo el mundo de le gusta acuerdo con tampoco. eso. Yo conozco un pajarito por ahí que le da mucho miedo a las películas de terror. Sí, Se llama Juan Carlos. sí. Sí, Le da mucho, le da miedo, miedo. sí, llora. Es puro Bambi, es puro Bambi. Sí, Fresita y vaina de esa. le da dientera. O sea, que con los monstruos se asustaba. Bueno, y ahí viene la parte de la literatura, ¿no? Que Frankenstein. Los Monsters está inspirado en la historia de Frankenstein y Drácula es una historia de literatura muy Exacto. famosa. Y eso, ¿Y cómo le han sacado jugo a esa vaina, no?
Claro, por todos lados, por todos lados. De Drácula vienen todas las historias que se volvieron famosas después. Todas. Hay una serie. Hasta en Radio Rochela, ¿sabes? Hay una serie. Los vampiros Los vampiros de Rochela, hasta esa. Hay una serie famosa relativamente reciente, ¿no? Ya se acabó, pero Coño, es True Blood. Ajá. Que está basada y si tú te pones a ver, es el tipo de comportamiento y todo esto está basado en la historia original de Drácula. Pero bueno, es un tema interesante. Obviamente hay mucha gente que cree en esto, el tema de que también estuvimos hablando de eso en grupos que tenemos en común, que es el tema de las visiones y la gente que es psíquica y la gente que lee este tipo de vaina y le leen el tabaco y le chupan el tabaco y todo eso. El café y toda esa vaina. y bueno, como te digo, este tipo James Randi llegó a ofrecer $1 millón a quien le probara que podía hacer eso. Y nunca pudo nadie convencerlo de que eso era así. Porque no fue para Venezuela, no hay en sorte dice lo dicen ¿Tú has ido para allá? No, weón, jamás en la vida, pero yo no sé ni dónde es eso. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es Sorte? Yaracuy. ¿Ah, sí? San Felipe Yaracuy, pero yo no, a mí no me llama la atención, pues no me llama la atención y obviamente, pero hay gente que sí cree, bueno, gente que cree que vuelan, gente que cree que el futuro tal, o sea. ¿Qué otra pregunta hiciste por ahí en las encuestas? Mira, era básicamente eso, o sea, que aquí les temías, ¿no? Y hubo gente que dijo desde hasta la parte política hasta bueno, porque eso es interesante también, ¿no? Están los santeros. Bueno. Y eso, yo no sé si se considera realmente una religión, pero es un culto definitivamente. Y hay mucha gente que asocia los regímenes de Cuba y el de Venezuela con los santeros. O sea, que abrieron a ver bueno, los exhumaron el cuerpo del Libertador y todos esos coños que murieron todos, papá. Por sapos. Bueno, pero una vez más, son temas que eso, los santeros no para nada autóctono para Venezuela, pero es algo que es bastante cultural. Y yo no sé mucho de la historia de dónde viene y todo esto, pero eso existe aquí. En Estados Unidos hay santeros. Claro, viene eso más del Caribe, más de Cuba, de Haití, de esos lados de santeros, ¿no? Uh-huh. Y nosotros tenemos los nuestros, pues. Uh-huh. Y que fuman el tabaco, los que leen las cartas. Pues. También vienen los gitanos sí. También leen el tarot y la bola de... Sí, la leen la bola 1. ¿Cuál? No sé. la bola de cristal. Pero o sea, viene todo eso, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que para concluir, para no seguir dando más paja, sí, es Halloween. Nosotros quizás en nuestra Venezuela, en nuestra cultura no está mucho celebrada Halloween. Los que hemos estado ya por fuera, tenemos muchos años afuera y inclusive todavía se ve algo más, en México se veía más, en Venezuela no tanto, pero lo que sí es verdad, o sea, existe verdad que muchas leyendas, hay leyendas por todos lados y esas leyendas, y sean verdad o sean mentira, creo que forman parte de la idiosincrasia de cada región, de cada país, como todo, ¿no? Se respeta la que la gente cree, si creen en sustos y en el más allá. Bien, pero te digo, o sea, es ahorita Halloween queríamos hacer este especial porque realmente... Pero Halloween se ha vuelto más comercial, más popular en otras partes también. De hecho, incluso en Europa, que es tan anti-yankee, si se quiere, y resiste tanto ese tipo de cosas, cada vez se ve más... Cada vez más. ¡Uy! Pero es parte de lo que está pasando en el mundo con respecto
a la globalización, si se quiere, porque esto se va a ir. Es muy criticado. Yo por ahí he visto críticas de que en países, por ahí vi un video de un señor italiano que critica el tema de Halloween, que es una Culto al diablo, americanada bueno, y un claro. culto al diablo y todo esto. X, whatever. Yo no lo veo de esa forma, es Yo simplemente de una cosa. verdad que veo aquí, veo cómo los chamitos salen, veo cómo le adornan las casas, hacer el pumpkin, El pumpkin. hacerlo y nada, o sea, en familia y quizás ver una película en familia de esas que te dan miedo a ti, esas que te hacen saltar Sí, y ya, ¿no? Eh, que existe el bien o el mal, sí es verdad. Pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Eso Que no es te viene mal, paranormal. es verdad, eso no es paranormal. paranormal. Y hay que, es verdad, que lo que decía mucho, que la gente dijo, y es verdad, que a quién más le tenía miedo, y yo creo que la respuesta que más la gente puso fue a los vivos. Claro, sí, Sí. interesante. Y bueno, obviamente este año ha probado que hay muchas cosas a las cuales hay que tenerle miedo, que no son para nada paranormales. Paranormales. Y si tiene, bueno, sí, si tiene miedo, cómprase un perro. Ajá, un último comentario antes de cerrar, que no lo hicimos al principio, generalmente lo hacemos. Vamos a tratar de seguir eh, con el tema de recaudar fondos de alguna manera y ayuda para los hospitales en Venezuela y esto pronto pues estaremos anunciando alguna manera de que podamos hacer esto. Es muy importante, lamentablemente gente cercana a nosotros, familiares, amigos, etcétera, han sido